casa. Buenos días, chicos. Vamos a continuar con el tema de la acentuación de palabras, ¿verdad? Esta vez, nuestro propósito es que ustedes van a escribir palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Pero tenemos que saber cuándo una palabra es esdrújula y cuándo es sobresdrújula. ¿Cuándo es una palabra esdrújula? Las palabras esdrújulas son aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Si nosotros observamos nuestro cuadrito, el color celeste viene a ser la última, el color verde penúltima, color amarillo antepenúltima y color rojo antes de la antepenúltima sílaba. Las palabras esdrújulas, su mayor fuerza de voz van a recaer en el recuadro amarillo, ahí donde encuentran esa carita mal geniada, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos palabras esdrújulas cuando la mayor fuerza de voz recae ahí, recae en la antepenúltima sílaba. Recuerden que anteriormente hemos estado viendo sobre la sílaba. La sílaba puede tener sílaba tónica en una palabra o sílabas y las sílabas átonas. ¿Cuándo hablamos nosotros de sílaba tónica? La sílaba tónica cuando lleva la mayor fuerza de voz una sílaba, y la sílaba átona es aquella que no tiene fuerza, son sílabas débiles. Un dato muy importante en las sílabas tónicas de las palabras esdrújulas es que estas siempre van a ir tildadas. Todas las palabras esdrújulas siempre se tildan, sin excepción en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, tenemos espíritu, tórtola, témpera, príncipe. Si nos damos cuenta, al momento de separar en sílabas, estas palabras tienen su mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y todas llevan tilde. Las palabras sobresdrújulas son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la anterior de la antepenúltima sílaba. ¿Sí? Quiere decir que si mi palabra lleva la mayor fuerza en el casillero rojo, donde vemos en la imagen, ocuparía la ubicación de antes de la antepenúltima sílaba. ¿Por qué? Porque si vamos de derecha a izquierda, el color celeste, ¿en qué ubicación tendrá? Está en la última sílaba. Verde está en la penúltima sílaba. Amarilla está en la antepenúltima sílaba. Y la roja está antes de la antepenúltima sílaba. Pero ¿cuándo se deben tildar las palabras sobresdrújulas? Todas las palabras se tildan. Todas las palabras cuya mayor fuerza de voz recae antes de la antepenúltima sílaba va a llevar tilde. Todas las palabras. Por eso dice, ¿cuándo se tildan? Al igual que las esdrújulas, las palabras sobresdrújulas se tildan siempre sin excepción. Ejemplos. Préstamelo, dígamelo, cómetelo, termínatelo, quédatelo. Entonces ahí tenemos nosotros palabras sobresdrújulas. Todas estas palabras llevan tilde. Bien, como ya hemos visto
pautas para poder reconocer si una palabra es esdrújula o sobreesdrújula, vamos ahora a analizar el cuadro silábico completo, quiere decir con las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. Vamos por las palabras agudas. Las palabras agudas llevan su mayor fuerza de voz en la última sílaba. Se tildan cuando terminan en N, S o vocal, solo en esos casos. En cambio, en las palabras graves, se tildan cuando terminan en cualquier consonante menos N, S o vocal y su sílaba tónica recae en la penúltima sílaba. Luego tenemos las esdrújulas. Siempre se tildan. Su mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. Y por último tenemos a las sobreesdrújulas, ¿verdad? Su mayor fuerza de voz se encuentra anterior a la antepenúltima sílaba. Siempre se tildan. Tanto las esdrújulas como sobreesdrújulas siempre llevan tilde. En cambio, en la penúltima sílaba, que son las palabras graves, se tildan cuando terminan en cualquier consonante menos N, S o vocal. Y en la última sílaba es cuando nos referimos a las palabras agudas. Estas se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Ahora, chicos, vamos a trabajar con el módulo. Si no tienes el módulo, no te preocupes, vas a tener que copiarlo en el cuaderno, ¿sí? Entonces, a medida que vamos a ir desarrollando, tú vas a tener que ir copiando también en tu libro. Nos vamos a ubicar en la página 42 del módulo de comunicación. Como primer ejercicio tenemos, separa cada palabra en sílabas, pinta la sílaba tónica y observa si es antepenúltima. Muy bien, entonces tenemos ahí un ejemplo. La palabra es mágico. Mágico. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la ma, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer la siguiente palabra. Y la siguiente palabra es árboles. Separamos en sílabas la palabra árboles. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Árboles. Bien, en ar, ¿verdad? En la antepenúltima sílaba. Tú vas a colorear ese recuadro. En la siguiente palabra tenemos lámparas. Lámparas tiene 3 sílabas. Lámparas. Su sílaba tónica, ¿dónde se encuentra? En la antepenúltima sílaba. Muy bien. La palabra párrafo tiene 3 sílabas. Su mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. Difícil. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Difícil. En fi, ¿verdad? Muy bien. ¿Será una palabra esdrújula? No, no es esdrújula. Es una palabra grave. ¿Por qué es grave? Porque lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Estómago. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la última, penúltima, antepenúltima o antes de la antepenúltima sílaba.
bien, en la antepenúltima sílaba. Es una palabra esdrújula. En la palabra teléfono. Teléfono. ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra? Tiene 4 sílabas, ¿verdad? Entonces, su mayor fuerza de voz, ¿dónde recae? En la antepenúltima sílaba. ¿Es una palabra esdrújula? Sí, sí es esdrújula. Melocotón. Su mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Melocotón. ¿Será esdrújula? No, es una palabra aguda. Espárrago. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la antepenúltima sílaba. Entonces es una palabra esdrújula. ¿Lleva tilde? Sí. Recuerda, todas las palabras esdrújulas se tildan. Semáforo. Es una palabra que tiene 4 sílabas. Su sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba. ¿Es esdrújula? Sí, es esdrújula. Ahora nos vamos a ubicar en la página 43 del módulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta primera parte? Coloca la tilde en las siguientes palabras esdrújulas. ¿Sí? Lo que quiere decir que todas las palabras que ustedes tienen ahí son esdrújulas, pero no se les ha colocado su tilde. Recuerda que las palabras esdrújulas todas llevan tilde. Ok. América lleva tilde. Nuevamente. América. ¿Cuál es la tilde ahí? En me. América. Estamos haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Hay una mayor fuerza de voz en la sílaba me. Entonces vamos a colocarle ahí la tilde. En la palabra hígado, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? Lleva en I, ¿verdad? En la antepenúltima sílaba. Por eso es una palabra esdrújula. Éxito. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Muy bien. Lleva mayor fuerza de voz en ex, ¿verdad? En la antepenúltima sílaba. En la palabra triángulo también. Triángulo. ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra? Triángulo. Comenzamos 3 sílabas, ¿verdad? Esa palabra tiene 3 sílabas. Pero ¿dónde lleva la tilde? Triángulo. En trián. Muy bien. En trián. Entonces es una palabra esdrújula. En la palabra círculo, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene 3 sílabas. Círculo. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En cir. En la palabra exámenes, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? En sa, ¿verdad? Sa. Menes. Exámenes. En la antepenúltima sílaba. ¿Y la palabra química, dónde lleva tilde? Química tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, qui, ¿verdad? Entonces es una palabra esdrújula. En la siguiente evaluación, continuamos en la página 43, nos piden que ubiquemos las siguientes palabras en el cuadro, ¿sí? Vamos a clasificar aquí las palabras en agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Como primera palabra tenemos seriedad. Seriedad. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz?
Muy bien, seriedad es una palabra aguda. Barómetro es una palabra esdrújula. Barómetro, donde lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Siguiente palabra, café. Café es una palabra aguda. Café lleva su mayor fuerza de voz en la última sílaba. La palabra cómpramelo es una palabra sobresdrújula porque su mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. Débil es una palabra grave. Tiene su mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Roble es una palabra grave. Roble. Género. La palabra género lleva su mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Entonces, ¿dónde lo vamos a ubicar? Lo ubicamos en las esdrújulas. Carácter es una palabra aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. Grave, muy bien. ¿Y por qué lleva tilde? Porque termina en cualquier consonante menos en N, S, O vocal. Por eso lleva tilde. La palabra magnífico. Magnífico. Su mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. Entonces es una palabra esdrújula. Muy bien. La palabra envíaselo. Envíaselo. ¿Cuántas sílabas tiene? Envíaselo. Tiene 5 sílabas y su mayor fuerza de voz está en la bi. Está antes de la antepenúltima sílaba. Por eso le vamos a colocar tilde. Es una palabra sobresdrújula. Palabra informática. Informática. Su mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. Borrador. Borrador. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En dor. Entonces es una palabra aguda. La palabra camión. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En mión, en la última sílaba. Y por eso se está tildando, porque es una palabra aguda. Además, termina en N, ¿verdad? Y la regla nos indica, si terminan en N, S o vocal, entonces vas a tildar. La siguiente palabra es, a ver, ¿cuál va a ser? Informática. Informática ya está. Borrador, camión. Escúchaselo. Mártir. Siguiente palabra es mártir. Muy bien. Entonces, mártir, ¿dónde lo vamos a ubicar? Mártir es una palabra grave. ¿Por qué? Porque su sílaba tónica está en la penúltima sílaba. Y evidentemente podemos apreciar nosotros que tiene el acento ortográfico. Seguimos con candil. Candil es una palabra aguda. ¿Por qué? Porque no podemos tildarlo porque termina en L, ¿verdad? Además, su sílaba tónica, si es en la última sílaba, pero nuestra regla nos dice si terminan en N, S o vocal, sí lo vas a tener que tildar. En caso contrario, no. La palabra página.
página. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la antepenúltima sílaba. Entonces es una palabra esdrújula y colocaremos una tilde. Y para finalizar, en esta parte tenemos la palabra dulces. Nuevamente, dulces. Su mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba. Entonces es una palabra grave. Ahora observemos bien. ¿Por qué dulces, si es una palabra grave, no va a llevar tilde? Porque nuestra regla nos dice que si terminan en ns o vocal, no podemos tildar. Vamos a continuar con la página 43 y 44 del módulo de comunicación. Observa cada dibujo y escribe en la línea su nombre, clasificándolo según su adjeto. Vas a tener que ver si es aguda, grave o esdrújula. Collar. Tiene 2 sílabas y su sílaba tónica está en la última sílaba, entonces es una palabra aguda. Vamos a continuar con la página 43 y 44 del módulo de comunicación. Observa cada dibujo y escribe en la línea su nombre clasificándolo según su acento, aguda, grave o esdrújula. Tenemos como primera palabra collar. Luego tenemos collar, ¿verdad? Collar es una palabra aguda. Tenemos la palabra también serrucho, ¿verdad? Serrucho, ¿qué tipo de palabra es? Serrucho. Su mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, ¿verdad? Entonces es una palabra grave. La palabra árbol. Árbol es una palabra grave. Árbol. Sílaba tónica en la penúltima sílaba. Tetera. Su mayor fuerza de voz está en la segunda T. Entonces quedaría tetera. No lo vamos a tildar. ¿Por qué? Porque nos dice la regla de palabras agudas que solo se terminan tildando si es que nuestra palabra termina en cualquier consonante menos en ns o vocal. Cuchara. Cuchara. Su mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Entonces es una palabra grave. La palabra zapatilla. Zapatilla. Su mayor fuerza de voz está en ti. Es una palabra grave. ¿Cuántas sílabas tiene zapatilla? Tiene 4 sílabas. Muy bien, chicos. Reloj. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la última sílaba. ¿Por qué no está tildado? Porque termina en J. La regla nos dice, si una palabra termina en N, S o vocal y su sílaba tónica está en la última sílaba, entonces se va a tildar. En este caso no, termina con J, entonces no se tilda. Bicicleta. Bicicleta. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la penúltima sílaba. Entonces lo vamos a colocar en el listado de palabras graves. Muy bien. Semáforo. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En ma, ¿verdad? Entonces es una palabra esdrújula. Recuerda, semáforo. Y para culminar esta parte, vamos ahora a ordenar la palabra león. ¿En dónde lo vamos a clasificar? León. Lleva tilde, muy bien. ¿Y en dónde? Lleva tilde en on, ¿cierto? Su última sílaba termina en n, por eso sí la vas a tildar.
Página 44 del módulo. Todos en la página 44. ¿Qué van a hacer? Vamos a colorear el círculo que lleva la sílaba tónica e indicar si es aguda, grave o esdrújula. ¿Sí? Entonces, voy a estar leyendo cada palabra y ustedes van a tener que pintar en su cuaderno o en su módulo, en caso si lo tengan, de acuerdo a la indicación. La palabra carrera. Su sílaba tónica está en re, ¿verdad? Entonces es una palabra grave. Justicia. Es una palabra grave. No lleva tilde porque no termina en cualquier consonante. Está terminando en una vocal, por eso no se tilda. Maletín. ¿Qué tipo de palabra es? Maletín. Lleva una tilde, ¿verdad? Tiene un acento ortográfico ahí. Entonces, ¿cuál vas a colocar en la nube? ¿Cuál de las tres sílabas? Maletín. Entonces vamos a encerrar tin, recordando que hay muchas reglas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces es necesario que tú te las aprendas. Mercado, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? En K, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de palabra es? Muy bien, entonces decíamos mercado es una palabra grave. No va a llevar tilde porque termina en vocal. Espíritu es una palabra esdrújula. Su mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. La palabra regla es una palabra grave. En la palabra corazón, su mayor fuerza de voz está en son. Es una palabra aguda. Y la palabra agrícola, ¿qué tipo de palabra es? Agrícola. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Agrícola es una palabra esdrújula. Su mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. La palabra película es una palabra esdrújula. Recuerda que las esdrújulas siempre llevan tilde. Cólera, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la antepenúltima sílaba. Cólera. Es una palabra. ¿Qué tipo de palabra es? Esdrújula, muy bien. La palabra pasajero. Pasajero es una palabra ¿de qué tipo? Según su acento. Es una palabra grave. Es una palabra grave. La palabra carátula. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Ángel. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En an, ¿verdad? Y ha sido más fácil visualizarlo porque esa palabra tiene tilde. Bien, entonces ángel, que es una palabra grave. Ahora hotel. Hotel, ¿qué tipo de palabra es? ¿Dónde está su mayor fuerza de voz? Hotel. Hotel es una palabra aguda. ¿Por qué no se tilda? Porque termina en L y para que se tilde debe terminar en NSO vocal. La palabra alumno. Alumno lleva su mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Qué tipo de palabra es? Alumno es grave. ¿Por qué no lleva tilde? Porque termina en este caso en la vocal O. Muy bien, entonces hasta ahí nos vamos a quedar.
Para la casa vas a tener que desarrollar las páginas del 45 al 48 del módulo de comunicación. Si es que no tienes aún el módulo, no te preocupes porque estoy anexando una ficha. En esa ficha vienen los mismos ejercicios que están en el módulo. Para culminar, ya sabes, a lavarte las manos siempre, las manitos bien limpias para erradicar cualquier virus que podamos contraer con algún objeto contaminado. Muchas gracias, ya sabes, quédate en casa.